Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas estaban sorprendidos viendo el aplomo de Pedro y Juan. Sabiendo que eran hombres sin letras ni instrucción, y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del consejo y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro, lo sabe todo Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: ¿pueden aprobar Dios que los obedezcamos a ustedes en vez de a Él? Júzguenlo ustedes. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, lo soltaron. No encontraron la manera de castigarlos, porque el pueblo entero daba la gloria a Dios por lo sucedido. Verbum Domini. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ábranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi Salvador. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste.
Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. When Jesus had risen, Jesús, resucitando al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban tristes y llorando. Ellos, al oírlo decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otros a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y le echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que los habían visto resucitado. Y les dijo: vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio a toda la creación. Verbum Domini. Las tibi Christe. After the resurrection, our Lord Después de la resurrección, nuestro Señor se le apareció a los 11. ¿Y qué hizo cuando se les apareció? was not being a nice, soft guy. Estaba siendo He rebuked them for their unbelief. They did la not buena persona que es, los reprendió after he had been raised, they por no haber creído, believed them, and not only them, pues Él se les había but they did aparecido not believe in Jesus. y no habían creído en Él ni creyeron en Jesús, porque el Señor les dijo que después de haber muerto 3 días más tarde, Él había de resucitar. Can you imagine spending Pueden imaginarse haber pasado 3 años con el Señor, noche y día, all kinds of y poder hacerle todo tipo de preguntas intermediaries? sin ningún intermediario. Get to see all the miracles Y uno puede ver todos los milagros que hace all the y healings done todas las before your sanaciones eyes. You're always frente a los ojos de uno. Uno siempre tiene and all that un asiento de primera fila en todas las cosas que hizo, they're, being his companions. That's what haber sido sus compañeros. Y eso es lo que escuchamos varias veces en la primera lectura y el Evangelio. Compañeros de Jesús. that's the life of the disciples. Esa es la vida del discípulo, estar constantemente con el Señor, ser sus compañeros, Go wherever verle, ir donde Él vaya, holy presence. al lado de su santa presencia. And yet, Y sin embargo, these men, la fe de estos hombres no era perfecta. these men were not La fe de estos hombres See no how era they were perfecta. upbraided by our Lord after his resurrection. They were scolded, Vemos que fueron reprendidos rebuked. por el Señor, reprochados. They were Les admonished llamó la by the atención. risen Lord. El Señor And los the Holy reprendió. Spirit had to transform Y el them. Espíritu Santo tuvo que transformarlos para ser hombres de gran fe. He had to change them to be Él men tuvo of que great cambiarles para que believers fueran in Jesus, a great grandes creyentes en Christ and his Cristo, name, that they became en Cristo y en su nombre, de manera que bold. se volvieran temerarios, que se volvieran intrépidos, que se volvieran Their faith became fervientes en su fe. Su fe cobró vida. interesting. Pero es interesante. Catch this when I was preparing, but I just catch it Cuando while me we estaba were reading the preparando, gospel. no me di cuenta de esto, pero me di cuenta cuando estaba leyendo el Evangelio. At this moment, but yet our Lord Su fe no era perfecta en ese momento, sin embargo el Señor les confió para que salieran al mundo y proclamasen el Evangelio a toda la creación. Así que a pesar que tenemos poca fe, el Señor quiere que salgamos. will be with us here and Él no help us to estará, proclaim it with, Él quiere que with fire.
que proclamemos con fuego. Él estará con nosotros para ayudarnos, para proclamar con el fuego del Espíritu Santo. Y nuevamente, volviendo a los discípulos, como el Espíritu Santo tuvo que transformar a estos hombres, y esto lo vemos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que nuevamente en la resurrección, los 11 fueron reprendidos por Cristo, fueron reprochados por Él por su falta de fe, pero después de que el Espíritu Santo llegó a ellos, se volvieron intrépidos y audaces hacia aquellos que estuvieron en contra del Señor. Y San Lucas nos dice, al observar la audacia de San Pedro y San Juan, y después de haber percibido que eran hombres sin letras ni instrucción, los letrados del pueblo se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Eso es lo que son, compañeros de Jesús. Y Pedro y Juan les dijeron a los líderes, a los jefes del pueblo, después de que les dijeron que no predicasen en nombre de Jesús, les contestaron, es imposible para nosotros contar lo que hemos visto y oído. Así que sin importar lo que les iban a hacer, no iban a dejar de predicar, no iban a dejar de hablar de Jesús. Nuevamente vemos la transformación de los discípulos, de haber sido débiles en la fe, a ser fervorosos y fuertes en la fe. La vida de la Madre Angélica fue algo similar. Escuchamos la prédica del Padre Joseph ayer o la noche antes, no recuerdo cuándo, pero una de esas ocasiones estaba mencionando cómo la Madre, antes de ser religiosa, su fe era tibia. Así que de haber sido tibia en la fe, a convertirse completamente fervorosa en la fe en Jesús. Todo lo que hacía era por Él. Ella tenía que entregarse por completo a Él durante toda su vida y hacer todo por Jesús. Esto es lo que hace una prometida con su esposo. Deja todo lo que tiene por el ser amado. Aquí tenemos las propias palabras de la madre acerca de su vida en fe. Mi vida ha sido una vida de fe y creo en mi corazón que sé que Cristo me ha pedido que haga algo, así que solo trato de hacer lo que Él me ha pedido. Él es el que dirige el camino y nos mueve un paso a la vez. Yo trato de seguir, Él toma otro paso y yo tomo otro paso. Por eso es que cuando la gente pregunta, ¿cómo logró tener esta red televisiva? Siempre contesto, evolucionó. Todo lo que tenemos evolucionó. Nunca fue planeado. Es un plan de Dios. Nuestro testimonio es la providencia total de Dios. Él nos dio, Él proporcionó por nosotros, Él nos ha protegido. Nadie puede decir, ni yo, ni ninguna de estas hermanas pudieran haber logrado por ellas mismas, porque no hubiera sido posible. Es una obra que evolucionó siempre que permanecimos al lado de Dios. Esta es la forma de la madre de vivir su fe. Siempre estando atenta cuando el Señor le pedía que hiciera algo, pequeño o grande, y lo que sea que haya sido, ella solía responder. Y esta semana escuchamos a uno de los oradores cuando dijo que ella tenía miedo de no responder y al momento de su juicio ante el Señor le dijera, esto es lo que hiciste, pero esto es lo que podrías haber hecho si hubieras tenido más confianza o más fe en mí. Ese era un temor de la madre. Así que ella sabía cuando Cristo le pedía algo, que hiciera algo, y uno puede decir sí o no. Y la respuesta en su vida la madre siempre le dio una respuesta afirmativa al Señor. Tener fe es algo grande, es algo fantástico, es una gran bendición. Pero obrar según nuestra fe o vivir nuestra fe es algo incluso más grande. Por eso para nosotros los predicadores es fácil predicar. Bueno, no diría fácil, pero ustedes entenderán. Es fácil simplemente predicar,
pero es un nivel diferente vivir lo que predicamos. Hay una responsabilidad más grande de parte mía y de parte de cualquiera de los sacerdotes, de cualquiera de los predicadores o de parte de cualquier maestro, de vivir lo que predicamos. Hay un nivel adicional de una fe más profunda. And here's one thing that Mother said too. Christians La madre dijo algo más. do more Los than cristianos tienen que hacer algo más que pensar acerca de su fe. we need to do more than think. Necesitamos hacer our más faith. que pensar She said sobre they have nuestra to fe. exemplify. Ella decía, tenemos que dar She el said, "We ejemplo. need to look at Decía, holiness today tenemos que in the light of living it, sostener not knowing about la it." santidad, aparte Again, de Christians predicarla, need to tenemos do que more vivirla. than think Los about cristianos their tienen que faith. ser más They have que to pensar en su fe, exemplify it. tienen que ejemplificar, And this year dar of el ejemplo. mercy Y en este año de is a misericordia, reminder for ese es all un of us, not recordatorio just to have perfecto faith, para todos, no solamente que tengamos not fe, just to think about no our solo faith, que but to pensemos act en nuestra fe, sino que obremos but, según la especially fe, by doing en acts of especial mercy. al realizar And the least we actos de can do for misericordia. people Y lo mínimo que is to podemos pray hacer for the por la living and gente es dead. orar por los vivos y los muertos. Eso es un acto de misericordia. Cualquiera puede hacer eso. Incluso si estamos inválidos en cama, podemos. Imagine a man of faith never does any act of mercy toward Imagínese un hombre de fe que nunca hace un acto de misericordia hacia el prójimo. Entonces su fe está muerta, porque nunca obra según su fe. Simplemente está ahí inmóvil, pensando en lugar de dar ejemplo, como dice la madre. Finally, one more thing Finalmente, una cosa más from Mother's lesson on de la faith. lección de la madre It's sobre la about fe. having faith Se and trata de tener producing fe the y fruit of faith. dar The fruit los of frutos faith de la that fe. refers Y el to fruto de la is fe this changing que vemos of our primero es el cambio de nuestra vida. This is what she said. Esto es lo que ella Making dijo. demands on God is Hacerle not faith. exigencias a Dios no That's es a fe, subtle kind of pride. es una soberbia algo sutil. Sometimes we fall into that. Y a veces caemos en eso. Making Yo demands caigo en on eso. God, Exigirle asking cosas God a for Dios, things, pidiéndole cosas a Dios, exigiéndole. making demands on God is not faith. That's a subtle Exigirle kind of cosas a pride. Dios no es fe, es un cierto God tipo is not your sutil personal de slot soberbia. Dios no es un cajero automático. Faith breeds a La humility fe that is willing to crea accept una the humildad que es truth that capaz the de Father aceptar la has verdad revealed to us que el through Padre His nos Son ha revelado a Jesus. través de su Hijo Knowledge Jesús. that El Christ is the conocimiento Lord, de que Cristo es el and a Señor deep y realization una conciencia that within profunda the soul de que dwells dentro del the alma mora el Espíritu. She said, when you believe these Ella things dijo, about Jesus and cuando know uno that cree it estas comes from cosas sobre his Jesús y Father, uno sabe que proviene it de su must Padre, bear the fruit of debe faith. dar los frutos de la fe. Most people La possess mayoría the de gift la of gente faith, posee el don de la but they fe, don't bear pero the fruit no dan of that. el fruto de esa fe. The fruit of faith El fruto is de to la change fe your life. es cambiar la vida. If you believe Jesus came to save Si you creen que Jesús ha venido a and give you an salvarles example of how y a to live, darle ejemplo de cómo then you vivir, must live like him. entonces deben vivir como That's Él. the fruit of faith. Ese es el fruto de la fe. And when we act upon our faith, Y cuando obramos según nuestra fe, entonces nuestra fe automáticamente crece so to también. get more faith, we Así need que to para act tener más fe hace upon our falta faith, obrar one thing at a basándonos en nuestra fe. because that's how one grows in one's Un paso a la vez, pues así es como And la when fe the Lord aumenta. comes again, Y cuando el Señor we hope venga nuevamente, He won't tenemos la upbraid us esperanza que as He no did ha the de 11 reprendernos como con los 11 discípulos el We día hope de He hoy. won't Esperamos que scold Él us, no ha de reprocharnos admonish us like He did with como lo hizo con ellos. And while we have time, Y mientras tenemos not tiempo, just think about our faith, no solamente pensemos en nuestra not fe, just talk about our faith, no solamente hablemos de nuestra fe, act upon it. sino que obremos según ella. Y como dice la madre, demos los Beginning with frutos the de la changing fe, of our lives, empezando con beginning el cambio de with nuestras doing vidas works of mercy, especially y realizar obras de misericordia, en especial durante este año de misericordia.